que está disparado en este mes de mayo, está pero realmente sublevado el dólar. Está subiendo en todo el mundo, no solo en Chile. ¿Qué decir en Argentina? Argentina está pero realmente muy compleja la situación. La última vez que yo fui a Argentina, que fue hace rato, a Buenos Aires, por $1 me dieron 4 pesos argentinos. ¿Ya? $1, 4 pesos argentinos. El viernes, por $1, 23 pesos argentinos. Así ha subido el dólar Argentina. Muy complicada la situación allá en el vecino país porque eso genera inflación, mucho temor, la gente le salen los fantasmas de economías pasadas, qué sé yo. Corralitos, en fin. Bueno, hay una historia ahí económica en Argentina muy compleja y que ha tenido además desenlaces realmente brutales. Vamos a estar analizando sobre ese tema, conversando acá con peras y manzanas y también evaluando el impacto que esto tiene en nuestro país. Así es. Vamos a hablar del dólar, del crecimiento, del impacto. ¿Conviene viajar a Argentina? Claro, si te dan más plata por el dólar, puede que sí, puede que no. Ahí vamos a hablarlo y tenemos un invitado, un experto en estas materias, Arturo Alegría, Manager Partner de la empresa financiera Visión. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto tenerte. Hola, aquí Catalina, en Pere Manzana. Gracias por acompañarnos. Bienvenido Gracias a por nuestro programa. Yo digo economía, programa de economía, pero de economía de carne y hueso para la gente, para que la gente entienda. Mucha gente ahora nos está viendo a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en el Facebook Live, estamos en Periscope, estamos en Twitter, en ahoranoticias.cl, donde hay mucha gente que ya empieza a vernos. Háganos preguntas del dólar. La pregunta que yo creo que más nos repiten a los periodistas económicos, y creo que a ti, Catalina, te la han hecho 1000 veces. Oye, ¿va a seguir subiendo el dólar? Claro, ¿hay que comprar ahora o hay que esperar? Te la preguntamos también a ti, Arturo. ¿Es el techo del dólar 623, 624 el valor en el que se transa hasta este momento? Mira, siempre hay que pensar en plazos. O sea, nuestra impresión es que en el corto plazo el dólar va a seguir subiendo debido principalmente a la revalorización del dólar a nivel global, producto de la situación de la economía americana. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se habla de que el precio del dólar ha subido por el fortalecimiento de la moneda a nivel internacional? ¿Qué significa eso con peras y manzanas? Significa que cuando las tasas de interés en Estados Unidos, las tasas de largo plazo, superan cierto nivel, se hace más atractivo para el inversionista americano invertir en su propio país y se reduce el flujo hacia fuera de Estados Unidos y en particular hacia las economías emergentes. Y eso es lo que afecta a Chile, y a Latinoamérica y a los mercados emergentes en general. También pueden haber factores propios de cada país. Por ejemplo, podría ser el caso de Argentina, de México u otros, que esta tendencia global se ve acentuada. En nuestro caso, aparte de esta tendencia global del dólar, nos afecta también lo que pase con el precio del cobre, que sin embargo en las últimas 3 semanas tenía una corrección muy también pequeña. subió un poquitito hoy día, está en $3.10 la libra. Sí, pero ha estado por ahí en general. La mayor, digamos, razón que vemos hoy día es el fortalecimiento global del dólar. Claro, y lo hemos visto en toda América Latina, porque es cierto, ha subido en Chile, pero ha subido en Argentina, una barbaridad, en Brasil, en México, en Colombia, en Uruguay, y eso es por lo que usted decía además de que como sube la tasa de interés o van a subir las tasas de interés en Estados Unidos porque Estados Unidos está creciendo, se está generando una inflación, hay que frenar esa inflación, cómo se frena subiendo la tasa de interés, pero al subir la tasa de interés lo que ocurre es que la plata vale más en Estados Unidos y nuestros dólares, los dólares que están ahí de los inversionistas en Chile, los dólares que están en Argentina, los dólares que están en Brasil, se van a Estados Unidos porque ahí vale más la plata. Hay algo de eso, claro, por supuesto. Ahora, lo que sucede también que venimos del año 2017, en que tuvimos tasas de interés muy bajas en Estados Unidos. Tuvimos una economía americana que venía acelerándose y eso irradia a los mercados emergentes. Una economía china que también sorprendió al alza. Entonces era un mix muy bueno para que los capitales fueran hacia el mercado emergente. Hoy, a comienzos de este año se comenzó a cambiar, porque China se espera que se desacelere. Estados Unidos este año está en su pic, pero ya se habla que el 2019 va a crecer bastante menos. Entonces, en ese contexto se da esta subida tipo cambio de las últimas semanas, que es muy distinto a lo que tuvimos el año pasado, donde el tipo... Tiene que ver con decisiones políticas de Trump, porque uno ve siempre su diplomacia en 140 caracteres, bien particular, pero que tiene también un efecto en sus políticas proteccionistas dentro de Estados Unidos. Mira, lo que sucede es que cuando Trump asume los mercados entra en un pánico que dura muy poco, porque al final la economía americana venía recuperándose y él anuncia la baja de impuestos que se concreta a fin del año pasado, el aumento del gasto fiscal. O sea, a una economía que venía repuntando le echa, como decirlo, más gasolina, más estímulo. Eso es bueno, pero por otro lado,
como la economía se tiende a recalentar, comienza la preocupación de que tengan que subir más las tasas de interés. Por la inflación. Por la inflación, sobre todo. Y también la inflación de los activos. La bolsa tuvo un rally espectacular, etc. Así es. Ahora, pero también está el tema de las declaraciones en el ámbito comercial, hostiles, que el año pasado Trump como que en realidad habló mucho y no hizo nada, para decirlo de alguna forma, nada negativo. Este año sí, obviamente la confrontación comercial con China sí genera más ruido, inquietud a nivel global. Eso es un tema bien importante. Arturo, usted decía que el dólar debiera al menos en el corto plazo seguir subiendo un poco más, no sabemos el techo, debería seguir subiendo. Le voy a dejar plantear una pregunta para que la vayamos respondiendo después. Si alguien quiere viajar en los próximos meses y necesita comprar dólares, ¿será bueno comprarlo ahora? Buena pregunta. Esperar, lo vamos a dejar pendiente porque vamos con la noticia económica del día también, además del dólar, que se va a apoderar de los titulares, ¿no? Que salió un muy buen crecimiento de la economía chilena el mes de marzo. Sorprendió, ¿no, Exactamente, Catalina? 4,6%. Señor director, si lo de podemos marzo, las estimaciones del mercado rondaban el 4% para el crecimiento de nuestra economía en comparación con igual mes el año pasado. Hay que reiterar que esto es una comparación respecto de igual mes el año pasado. Y ahí vemos la tendencia como ha ido creciendo desde octubre del año pasado hasta llegar a la cifra de febrero, que es de un 4, y a la cifra de marzo, que es la que se dio que es de 4,6. 4,6%, donde los analistas más optimistas hablaban la semana pasada, pensaban que iba a estar en torno a un 4%, decía el más optimista. O sea, mucho mejor de lo esperado y es uno de los mejores rendimientos desde el año 2013. Impulsado por el IMASEC minero. Exactamente, el IMASEC minero que creció más de un 30%. 37%, pero el resto de la economía también crece. La economía chilena comenzó un periodo de recuperación bastante claro a mediados del año pasado y en ese contexto que ver estos números y también de una base de comparación extremadamente baja. Claro. Yo diría que más allá de que sí está un poco sobre la expectativa del mercado, está en línea en general. Probablemente podamos ver el próximo mes algún número un poco más bajo, pero en general la economía se está recuperando y esto lo reafirma. Eso es bastante claro para crecer este año al 3,5, incluso un poquitito más. La gente lo que quiere saber, esto no es solo número. ¿Cómo voy yo aquí? Este mayor crecimiento, ¿en qué se traduce para la gente, para los trabajadores, para sus familias? ¿Lo podemos ver en más empleo? ¿Lo podemos ver en ese tipo de circunstancias? Por supuesto, o sea, al final el problema principal de Chile es que la inversión estuvo los últimos 6, 7 años bastante, bastante baja, dejando de lado la inversión minera, que tuvo un periodo bueno, después se cayó bastante. Pero en definitiva, en la medida que la economía se está recuperando, las empresas, vimos también que hay mejoras en las expectativas, eso es importante, mejoran sus planes de inversión. Y eso sí repercute en la gente. Significa que hay más empleo, que también probablemente van a haber disposición a pagar mejores salarios. Entonces, que la economía crezca sí repercute directamente en la situación de las personas. Claro, y en ese comportamiento también incide, de cierta forma, la política monetaria del Banco Central, que por ahora mantiene la tasa de interés, pero también con un sesgo al alza eventualmente en los próximos meses. ¿Qué significa y de qué manera este dato en particular, el del IMASEC, podría influir en esta decisión de política monetaria? Yo creo que el Banco Central no le cambia mucho el panorama, principalmente porque ellos tienen información, ¿no es cierto? Y tienen una expectativa de crecimiento ya que está bastante alta para el año y la inflación está muy baja. O sea, hoy día subir la tasa de interés cuando la inflación está bajo la meta del Banco Central, yo creo que no tiene mucho sentido, digamos. Podría considerarlo si es que el tipo de cambio se escapara, pero estoy pensando en un escenario que se fuera, no sé, cerca de 700 pesos, que pudiera tener un impacto sobre la inflación, pero eso está muy lejano todavía. Claro. Ahora, bueno, en marzo 4,6 ya se reafirma, se consolida un crecimiento para este año en torno al 3,5, 3,6%. Es el doble de lo que tuvimos el año pasado. O sea, son números mejores. Yo quería hacer una pregunta que siempre es compleja. Esto es Piñera, esto es Bachelet, esto es independiente de quiénes hubiera estado, esto hubiera sido igual, es una inercia con la que veníamos registrando. Obviamente siempre hay algún efecto de la política, pero porque si tú miras, por ejemplo, el mercado financiero que trata siempre de proyectar, de anticipar lo que va a pasar con la economía, uno dice, bueno, gran parte de la mejora, de la fuerte rentabilidad de la bolsa el año pasado se debió al cambio de expectativas políticas. Yo creo que hay algo de eso, pero el grueso
viene de la recuperación del precio del cobre y del mejor entorno internacional que se hubiese dado en cualquier escenario político. Había una inercia que se seguía dando. Mira, absolutamente. Tenemos acá, yo diría que es una especie de radiografía al crecimiento que se ha conocido hoy, de 4,6% en marzo. Es el mayor crecimiento desde julio del año 2013. Como yo contaba, se esperaba hasta un 4%, o sea, mejor de lo esperado. Hay el factor de la huelga escondida en marzo del año pasado, todavía estaba el que tema eso de es la lo que huelga. se mide en el IMASEC minero, básicamente. Exactamente. Por lo tanto, por eso la minería crece tanto, 31%, porque el año pasado cayó. Producto de la huelga escondida, la escondida una minera muy grande que ya en Antofagasta. La verdad es que cómo incide, y uno lo ve reflejado en este número, o sea, muy fuerte. Cómo impacta el desarrollo minero en nuestro país en la cifra de crecimiento global. Así es. Y las ventas del comercio que están ahí, no es para destapar champaña, pero tampoco son bajas, y que en marzo tuvieron 4,1% con el fenómeno de los autos nuevos, ¿no? Sí, exactamente. Esta semana es muy importante para el comercio porque el domingo es el Día de la Madre y es la segunda fecha más importante para el comercio durante todo el año después de la Navidad. Claro, así es que probablemente también va a haber más movimiento este fin de semana, esta semana. Esperan de esta semana que sea una semana buena, ¿no? Exacto. Hay que pensar también cuando uno mira esos números que el año pasado, el primer trimestre, tuvimos una visita de argentinos que vinieron a hacer compras, digamos, que este año no van a venir. Ha ido bastante, claro, porque más bajo. el tipo de cambio es bastante menos atractivo. Por otro lado, en Argentina las restricciones a ciertas importaciones se han ido liberalizando, por lo tanto van a venir probablemente en mucha menor cantidad. Entonces, las bases de comparación que tenemos ya son un poco altas, o sea, el 4,1 esconde todavía algo de eso. Ahora, Arturo, este crecimiento, deberíamos ver en los próximos meses, hoy día se conoce lo de marzo, porque esto tiene un rezago de un mes y medio más o menos. Sí. En abril, en mayo, crecimiento en torno al 4%, o debiera ya empezar a bajar, a moderarse. Debería bajar algo, porque el impacto de la huelga escondida, el principal impacto es en marzo del año pasado. Algo hay en abril, pero ya bastante menor. O sea, si siguiéramos con este 4,6, la economía terminaría creciendo este año un número muy alto. Entonces, no, se va a bajar. Acá hay mucho efecto de la base de comparación. Arturo, tú hablabas de los argentinos que vienen menos en esta fecha en comparación con años anteriores, con meses anteriores. Tiene que ver también con una situación, digo, interna que están viviendo allá con su moneda, con sus tasas de interés. A ver si nos puedes explicar un poco para entender ese fenómeno en particular. ¿Por qué ha subido tanto el dólar en Argentina? Se ha disparado más el dólar en Argentina que en otros países. Ha subido en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, pero en Argentina es una locura. Sí, ahora, básicamente esto hay que entenderlo en el contexto del ajuste que se propuso hacer el gobierno. El nuevo gobierno ya lleva 2 años, ¿no es cierto? Mauricio Macri. De Mauricio Macri. Cuando entra tenía un problema fiscal, o sea, un déficit fiscal muy alto, enorme, una inflación disparada. Si ustedes se recuerdan, la inflación ni se informaba siquiera. Sí. Pero números absolutamente 25, 27% es lo que hay algunos cálculos privados. Y era claro, cálculos privados, porque la cifra oficial tampoco nadie la creía. Entonces él plantea que va a ser, y las tarifas de los servicios públicos extremadamente bajas, y había que sincerarlas porque no había gas. Los argentinos han denominado el tarifazo. Exactamente. Entonces, recordémosle a la gente, expliquémosle eso, porque eso es súper bueno. Que, por ejemplo, la gente, voy a dar un ejemplo del gas. El gas en Argentina, una familia promedio, paga aproximadamente pagaba antes, cuando estaba el kirchnerismo, unos 3.000 pesos chilenos por un trimestre. 3.000 pesos chilenos por un trimestre. Y esto, claro, es muy bueno. Lo mismo con la luz. Lo mismo con la luz. Es muy bueno para las familias pobres, pero esos 3.000 pesos lo paga alguien que tiene un penthouse en Palermo, por ejemplo, Marcelo Tinelli. Entonces ese era lo mal focalizado que estaba en las políticas públicas. O sea, era así de loco. Una familia pobre en una villa miseria pagaba esas 3 lucas y Marcelo Tinelli en su penthouse en Palermo pagaba lo mismo. O sea, realmente muy mal focalizado. Exactamente. Entonces, todo subsidiado además por el Estado y con unas empresas públicas con muy poca inversión en infraestructura y desarrollo, en fin. Para explicarlo primero. El punto, bueno, tú tocas un tema re importante que es de la igualdad, digamos, la desigualdad en lo que tú mencionas. Pero además es ineficiente el punto de vista que no genera incentivos para que las empresas inviertan. Claro. Entonces eso es lo que sucedió en Argentina y un imperativo del nuevo gobierno era tratar de que las tarifas subieran, se sinceraran. Cuando tú comparas esos costos con los de Chile es irrisorio, ¿no es cierto? Se sinceraran para que el sector volviera a andar. Bueno, entonces eso hace que también tenga un impacto de la inflación por una vez, lo que hace que la inflación baje más pausadamente. Pero en definitiva, el gobierno argentino se plantea lo que se llama una estrategia gradual. Van a bajar la inflación, pero en una política de shock. Y eso significa que el gasto fiscal se va a ajustar, pero de a poco.
Y la política monetaria va a llevar el grueso del peso del ajuste. Si el gasto fiscal no baja fuertemente, las presiones inflacionarias están ahí y la política fiscal, monetaria tiene que ser muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? A fin del año pasado, el gobierno relajó su política, su meta de inflación. O sea, dijo, vamos a tener inflación un poco más alta. Y eso para el mercado fue bastante mal recibido y el tipo de cambio comienza a subir. Cuando el tipo de cambio comienza a subir, significa que no le creen a Argentina, los inversionistas internacionales. Y más recientemente lo que sucede es que se produce la subida del dólar en general, en todas partes. Evidentemente Argentina es más sensible, necesita más los capitales que, por ejemplo, Chile, y el Banco Central sube la tasa de interés, la sube fuertemente. Que fue una locura eso, porque la semana pasada 3 veces se subió la tasa de interés, esa misma tasa de interés que en Chile está en un 2,5%, la semana pasada pasó de 27 a 40%, o sea, anda a pedir un crédito hipotecario en Argentina con esa tasa. No existe. O sea, y además pusieron un límite para la tenencia de dólares por parte de los bancos. O sea, lo que sucede es que también comenzó a regir un impuesto. Las tasas de corto plazo en Argentina son las que tú mencionas, del orden ahora del cerca del 40%, entonces hubo mucho inversionista internacional que entró a esos papeles. Claro. Y resulta que la semana pasada comenzó a regir un impuesto para esas ganancias. Entonces, muchos inversionistas decidieron salir y sacar los dólares. Por lo tanto, la presión sobre el mercado cambiario se incrementó. Claro. Finalmente, el Banco Central, lo que tú dices, sube la tasa de interés y aparentemente el tipo de cambio se estaría tranquilizando. El viernes tuvo un buen comportamiento, pero estos episodios los vamos a ver. O sea, en la medida que el entorno internacional está más incierto, hay un menor apetito por invertir en mercados emergentes. Argentina es más sensible que muchos mercados a la subida de tipo de cambio y necesita que el tipo de cambio tenga un buen comportamiento para poder bajar la inflación. En la medida que ellos bajan la inflación, por ejemplo, se va a dar que van a tener posibilidades de tener crédito hipotecario a largo plazo. Hoy día es muy poco. Arturo, lo que a la gente le interesa ahora es, mucha gente va a ir en los próximos días a Buenos Aires para el feriado 21 de mayo, qué sé yo. A Buenos Aires siempre el chileno le encanta ir a comer bife chorizo, pizza, qué sé yo. Esto que está ocurriendo, que es malo para los argentinos, me imagino que es bueno para nosotros, porque por nuestros dólares que llevamos para allá, nos van a dar más pesos, o sea, 21, 22 pesos por cada dólar, ¿no? Es bueno en el corto plazo, en la medida que ese aumento del tipo de cambio en Argentina no se traduzca en mayor inflación. Claro, porque además te van a dar más plata, claro, pero el plato de comida en Palermo Sojo te va a salir más caro. Pero efectivamente, en el corto plazo, si yo quisiera viajar en 2 semanas más a Argentina, compro mis dólares acá y probablemente voy a pagar barato, ya me va a salir más barata la comida. No conviene comprar acá peso argentino, conviene ir con dólares, ¿no? Con dólares. Otra pregunta, si me digo lo mismo. Sí. No, comprar peso argentino acá no. No. ¿Ah? Y lo otro, bueno, el dólar acá en Chile, que estaba en 623, 624, Catalina Edwards, ¿no? Va a seguir subiendo. Si alguien tiene un viaje, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, ¿que compra ahora dólares? Yo creo que en general, si yo tengo planificado, debería comprar hoy día. O sea, porque es difícil saber lo que va a pasar en... O sea, supongamos que realmente se declara una guerra comercial entre China y Estados Unidos, se rompen las negociaciones, el tipo de cambio se te puede ir a 650 pesos. No sabemos eso. Sí. Por lo tanto, yo creo que es bien prudente que si voy a hacer un viaje en el corto plazo, oye, compro ahora los dólares. Si mañana baja a 5 o 10 pesos, bueno. Pero es muy difícil estar haciendo esa sintonía tan fina en el tanque. ¿Veamos la trayectoria del dólar? ¿Cómo ha estado desde el 11 de abril? En el último tiempo el dólar. 590. Sí, pues. Prácticamente. 598 el 11 de abril, después en mayo ya parte de 613 y ahora el viernes pasado 621 y hoy día está bordeando los 623, 624 pesos. Si estas condiciones se mantienen, tú dices que el dólar deberá seguir subiendo en el corto plazo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si alguien tiene un viaje en 2 semanas más, 3 semanas más, va a Río, va a Buenos Aires, le convendría comprar dólares hoy día. Sí, le convendría comprar ahora. El riesgo, uno siempre habla de los sesgos. El sesgo hoy día yo lo veo más alcista que bajista, en el muy corto plazo.
Claro, de hecho, a nosotros siempre nos preguntan, es una pregunta súper recurrente, y yo al menos siempre lo que digo es, si uno supiera para dónde va el dólar, estaría a esta hora en un yate por las islas griegas, tomando aperol, qué sé yo, en un jacuzzi, qué sé yo, porque claro, es muy difícil, pero lo que sí uno puede ver es tendencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay que pensar que cuando uno invierte en monedas, a largo plazo es muy difícil ganar dinero. En las acciones es distinto porque tú inviertes en una acción y la empresa genera utilidades y vas a recibir. Si compras un bono te va a pagar una determinada tasa de interés, pero en las monedas eso no existe. Entonces, cualquier ganancia que tú quieras hacer para irte en tu yate, digamos, tienes que apuntarle a lo que se llama el timing, comprar barato y vender caro, comprar barato y vender caro. Entonces, es muy difícil. Sí, pues es complicado y es súper arriesgado además. Oiga, don Arturo, yo le quería preguntar respecto del efecto que tiene este precio del dólar en el mercado local, en la compra de algunos bienes, en la importación de autos, por ejemplo, eventualmente en el precio del combustible también. Sí, se traduce, pero yo creo que esta magnitud de aumentos todavía no, y se demora varios meses. O sea, no hemos tenido un aumento tan fuerte, el aumento es más o menos de un 5%, no es una cosa que uno diga vaya a generar un impacto inflacionario en el corto plazo. Ahora, si sigue subiendo, es diferente. Digamos, ahí, por ejemplo, los precios de los autos son bastante sensibles. Ahora, este dólar mezclado con el precio del barril de petróleo, que también ha estado en el caso del Brent bien, ¿no? sobre los $70 el barril, ¿podría tener un impacto en el precio de los combustibles en Chile? Sí, por supuesto, ahí sí. Sí, por supuesto hay un impacto directo en el precio de los combustibles. El aumento del precio del petróleo en gran medida se debe a la posibilidad de que Trump desahucie el acuerdo que se firmó con Irán. Sí, obviamente ahí hay un efecto que en la medida que estos efectos, que digamos en las alzas son persistentes, se van pasando a la economía en general. Claro. Pero esta todavía es muy reciente. ¿Qué es lo que está diciendo la gente todos en nuestro Facebook Live? Muchos saludos a la gente. De todo un poco, agradeciendo por supuesto la presencia de Arturo. Y bueno, sobre el IMASEC en particular, el efecto en el empleo, en los salarios, ¿se nota en el mediano plazo? Sí, por supuesto. O sea, una economía que crece al 1% versus una que crece al 3,5% es una gran diferencia. Sí, por supuesto que se va a notar, y también en la seguridad, en el trabajo, en los bonos de fin de año, etcétera. Sí, se tiene que notar, de todas formas, es muy importante. Bueno, ha estado tremendamente interesante, sí. Hemos abordado dos temas que han sido tremendamente noticiosos en los últimos días, que yo creo que van a marcar los próximos, que en el caso del dólar, hoy salió el crecimiento económico, sorpresivo, mejor de lo esperado, 4,6%, y estamos llegando al final del programa. Arturo Alegría, de la empresa de inversión financiera Visión, muchas gracias por haber estado Arturo. Con nosotros y explicando, y te has impregnado además en el espíritu de nuestro programa de dar a conocer, de explicar estos fenómenos económicos con pera y manzana para que nuestros amigos ahí tengan buena decisión, entiendan para dónde va lo más, un tip, qué sé yo, comprar dólares, vender, qué sé yo, invertir, viajar, qué sé yo. Además, quería decirle, Catalina, que en los próximos minutos, a través de nuestras señales digitales, vamos a estar transmitiendo otra polémica tremenda, porque se viene el cara a cara del actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, por este tema de las plata, los déficits, los proyectos que no tuvieron. Lo que aquí está claro es que las cuentas claras conservan la amistad. Así es. Y aquí parece que las cuentas no están tan claras y la amistad se ha visto bien resentida. Empieza la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso y vamos a estar transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales ese cara a cara entre Izaguirre y Felipe Larraín. Que tengan una muy buena jornada. Compartan este video, por supuesto, a través de sus plataformas de Con Peras y Manzanas. Le agradecemos a don Arturo Alegría que haya estado con nosotros. Muchas gracias en a ustedes por la invitación. Edición estreno. Gracias, Arturo, que esté muy bien. Querido Roberto. Catalina, nos vemos en cualquiera de nuestras ediciones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.